Buenas tardes. Bueno, venimos a darles una plática del por qué es tan importante que las niñas conozcan sus derechos desde temprana edad. Porque cuando una niña sabe que tiene derechos, puede normalizar la violencia, puede pensar que el acoso escolar es un juego, puede creer no ser escuchada es parte de crecer, puede acostumbrarse al silencio y cuando el silencio se vuelve costumbre, la injusticia encuentra espacio para quedarse. Hoy queremos comentarles nuestra historia. Somos dos mujeres adultas que alguna vez fueron niñas que crecimos en la década de los 80, cuando los derechos humanos de las niñas no era un tema cotidiano, no se conocía en las escuelas y las familias no lo platicaban, no se hablaba de ello, no era claro para unas chicas y no se enseñaba como herramientas de protección y muchas veces no se garantizaban como hoy día sabemos que los derechos humanos se protegen. Somos gemelas y nuestra historia comenzó incluso antes de que pudiéramos pronunciar una palabra. Nuestro padre era licenciado en Derecho, un hombre firme y profundamente convencido de que sus hijas debían aprender a defenderse. Un día habló con nosotras y nos dijo algo que marcaría nuestra infancia. No podré estar en la escuela con ustedes. Una gran pregunta para nosotras. Nacieron muy pequeñas, son prematuras. Si alguien las molesta, reaccionen. Si les pegan, defiéndanse. Ustedes deberán identificar cuándo lo van a necesitar y protegerse. Y como buenas hijas, pues asumimos esa responsabilidad con seriedad. Aprendimos a reaccionar, aprendimos que no debíamos quedarnos inmóviles ante una agresión. Aprendimos la autodefensa física, pero hubo algo en lo que no nos preparó, no nos enseñó, no nos dijo, el rechazo viene acompañado por golpes, sino de risas. Nadie nos explicó cómo reaccionar cuando el dolor no deja marcas visibles, pero sí deja huellas profundas en la identidad. Ser gemelo es una experiencia única. Compartimos el vientre materno durante 7 meses, compartimos rostro, voz, gestos, ritmos al hablar y a veces comenzábamos una frase y la otra la terminaba. Para nosotros esto era natural, era armonía, era la conexión entre nosotras, pero para muchas personas esa conexión resultaba incómoda. No estaban preparados para ver a dos niñas idénticas con imagen y voz y en lugar de curiosidad encontramos rechazo. Nos trataban como si fuéramos un fenómeno, recibimos burlas, escuchábamos comentarios que nos reducían a una comparación constante. Dejamos de ser dos personas con identidad propia para convertirnos en las gemelas. A los 7 años en la primaria, nuestros maestros tomaron una decisión que cambió nuestra estabilidad emocional. Nos separaron de salón porque las maestras no estaban preparadas para tener a 2 niñas iguales en el mismo salón. Para muchos adultos fue la mejor decisión. Para nosotros fue una ruptura emocional. Imagínense a 2 niñas que nunca habían estado separadas, que habían estado creciendo juntas, etapa por etapa en su desarrollo y enfrentándose a la soledad en el aula. Intentar concentrarse era una agonía silenciosa, algo que dentro de nosotras se sentía incompleto, pero no sabíamos explicarlo, no teníamos las palabras, solamente sabíamos que nos dolía. Cuando llegamos al puerto de Veracruz pensamos que sería una experiencia maravillosa, ya que veníamos del Distrito Federal. Es una escuela nueva, de puras niñas, nuevas reglas, pero fue la peor experiencia que tuvimos. ¿Por qué? Porque decidieron los adultos en que nos tenían que separar. No nos escucharon, nos recomendaron personas que aseguraban que era lo mejor, pero pues no eran personas que estudiaban pues la conducta de un gemelo o de una persona, un adulto, y pues estas no eran especialistas en desarrollo infantil, opinaban con seguridad, pero no sabían lo que nosotros sentíamos o que queríamos. Conocimos por primera vez la soledad, la tristeza, la sensación constante de la pérdida. Nuestra escuela, el recreo, se convirtió en nuestro refugio. En el momento que nos volvíamos a encontrar, el camino regreso a casa era un espacio feliz, ya que nuestra madre iba por nosotros, caminábamos y llegábamos a casa. Recuperábamos la tranquilidad que habíamos perdido, pero las horas dentro del salón eran largas, silenciosas.
difíciles y aprendimos que no toda violencia deja moretones. A veces se manifiesta como incomprensión, como decisiones tomadas sin escuchar a las niñas involucradas. Y entonces a los 10 años algo cambió. Decidimos que no queríamos seguir así. Decidimos hablar, que nuestra voz se escuchara. No queríamos seguir viviendo así. Si nadie entendía nuestra necesidad, la explicaríamos nosotras. Buscamos a una tía cercana a la escuela y le pedimos ayuda. Le dijimos que queríamos estar juntas en 6º grado, ya habíamos pasado 2 años separadas, y le hablamos desde el corazón, pero también desde la razón, de lo que nosotros sentíamos y queríamos. Le dijimos que nuestras calificaciones iban a mejorar, que nuestro comportamiento sería excelente y que solo necesitábamos estar en el mismo salón. Sin saberlo, estábamos ejerciendo un derecho fundamental, el que fuéramos escuchadas. Al iniciar el nuevo ciclo escolar, recibimos la noticia que transformó nuevamente nuestras vidas a una vida escolar sencilla. La maestra aceptaba tener a las 2 gemelas juntas. Además, ella estaba informada de que separar a las gemelas podía afectar su rendimiento académico, bienestar emocional. Ese día entendimos algo superpoderoso. Cuando una voz se alza con argumentos y con claridad, puede generar cambios. Esa experiencia nos dejó una lección profunda. No sabíamos de leyes, no conocíamos artículos, pero sentíamos que nuestra necesidad era necesaria. Y esa intención fue la semilla de un derecho, motivo por el cual estudiamos derechos. Hoy queremos hacerles una pregunta. ¿Cuántas niñas están viviendo esta misma situación que creen que es normal, pero no lo es? ¿Cuántas guardan silencio porque piensan que es algo normalizado o porque ellas mismas exageran? ¿Cuántas aceptan no ser escuchadas en casa o en la escuela porque nadie les explicó que su voz tiene valor? El acoso escolar, por ejemplo, no es un juego. Ocurre cuando una niña es humillada, excluida, amenazada o agredida de manera repetida. Puede ser con palabras, con burlas, con golpes o incluso a través de redes sociales. Y cuando esto sucede, se están violando los derechos fundamentales: derecho a una vida libre de violencia, derecho a la integridad personal y el derecho a la igualdad y al no ser discriminadas. En México estos derechos están reconocidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero un derecho escrito en una ley no protege por sí, solo si es conocido por quien lo necesita. Los derechos humanos no son premios, no se ganan por buenas calificaciones ni por tener un buen comportamiento. Existen por el simple hecho de ser personas. Las niñas tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Tienen derecho a la identidad y a vivir en familia. Tienen derecho al descanso, al juego y al esparcimiento. Tienen derecho a la libertad de expresión y a ser escuchadas en todos los asuntos que les afectan. Estos no son conceptos abstractos, son herramientas de protección y de dignidad. Para conocer los derechos, en apenas el primer paso es reconocerlos. Implica identificar cuán está siendo respetado y cuándo no. Significa que una niña puede decir: esto me incomoda, esto me lastima, esto no es justo, y aplicarlos. Implica actuar, hablar con un adulto de confianza, pedir ayuda, acompañar a otra niña que esté sufriendo, construir espacios seguros en la escuela y en la comunidad. Nosotras aprendimos que la identidad no se pierde cuando se comparte. Ser gemelos no nos hizo menos individuales, nos hizo más conscientes del valor de la conexión como hermanas. También aprendimos que la voz se fortalece cuando se usa y que el silencio se protege para quien nos agrede, pero la palabra protege a quien la pronuncia. Hoy nos hablamos desde el dolor, sino desde la convicción. Decidimos convertir nuestra experiencia en un mensaje para otras niñas. Queremos que ninguna pase por este tipo de situación injusta sin saber que tienen herramientas para enfrentarlas.
Queremos que ninguna niña crea que su incomodidad es significante. Si pudiéramos resumir nuestro mensaje en 3 palabras, serían estas: conoce, reconoce y aplica. Conoce tus derechos para que nadie pueda decirte que no los tienes. Reconócelos para identificar cuando algo no está bien y aplica con valentía, sabiendo que pedir ayuda no es debilidad, es dignidad. Cada vez que una niña entienda esto, algo cambia su postura, cambia su forma de hablar, cambia su manera de relacionarse con el mundo, y cuando muchas niñas cambian, la sociedad también puede cambiar. Porque cuando una niña aprende que sus derechos no son negociables, deja de pedir permiso para existir, empieza a ocupar su espacio, empieza a construir su futuro distinto, y eso no solo transforma su historia, transforma al mundo. Muchísimas gracias.